Bueno, aquí tenemos un grafiquito o varios gráficos de temas que vimos la clase pasada. Ustedes recordarán para hacer, digamos, un recordatorio rápido que se estudiaba en esta materia 3 tipos de trabajo diferentes según el sistema sea abierto o cerrado. A ver, esperen. Esperen que me acomode el auricular. Bueno, según el sistema que estemos estudiando, sea abierto o cerrado. Y habíamos dicho que había 3 tipos de trabajo. Este, que representaba el trabajo de impulsión o trabajo de flujo entrante. Era el trabajo de flujo saliente. Los dos trabajos entrante y saliente se miden a partir del eje de coordenadas, o sea, del eje 0 de la presión y volumen. Luego habíamos visto un trabajo que se llamaba trabajo termodinámico o trabajo de frontera, que podría ser de una expansión o una compresión. Y haciendo la suma y las restas de las áreas, ¿por qué la resta? Porque este trabajo de flujo saliente se lo considera negativo. Entonces, si yo sumo y resto todas estas 3 áreas, me va a quedar como resultado final esta área que está en celeste. Cuando el área está referida al eje de las presiones, como en este caso, el trabajo que ha ejecutado o que ha recibido el sistema, sea lo que fuere, una turbina, un compresor o lo que sea, se llama trabajo de circulación. La misma palabra lo está diciendo. Al decir circulación, estamos diciendo de que hay una masa de fluido que ingresa y otra masa de fluido que egresa. Por lo tanto, hay circulación del fluido. Entonces, lo que hay que considerar ahora es el trabajo de circulación. Ya no vamos a ver estos 3 tipos de trabajo, salvo algún caso muy particular o excepcional. ¿Por qué vamos a ver este? Porque este es el que se ejecutan en las máquinas reales, en las máquinas verdaderas. Entonces, ¿cómo se mide o cómo se cuantifica o cómo se pondera o cómo se calcula este trabajo? Bueno, habrá que calcular el área este. El área este queda definido por la línea de la transformación, las 2 abscisas extremas y el eje de las ordenadas. Toda esta área representa el trabajo de circulación que estará representado por esta integral. Digamos que como síntesis, este dibujito que ven ahí, que lo he agregado recién, representan los 2 tipos de trabajo en realidad. Este es el trabajo de frontera. El área está medida respecto al eje de los volúmenes. La integral que hay que resolver es P diferencial B, y este es el trabajo de circulación, y la integral que hay que resolver es B diferencial P. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver, estos 4 temas que vienen ahora a continuación, son más bien de índole matemático, más que de conceptos termodinámicos. Y hay que verlos porque cuando veamos turbinas y compresores tenemos que saber cómo calcular el trabajo. ¿Para qué queremos calcular el trabajo? Para poder luego calcular la potencia, que es en definitiva lo que nos interesa a nosotros. Entonces, al trabajo que nosotros calculemos ahora, después lo multiplicamos por el caudal másico y vamos a obtener la potencia de nuestra máquina.
Entonces vamos a empezar primero a calcular el trabajo de frontera o trabajo termodinámico para el caso de una compresión isotérmica. Yo tomé el caso de una compresión, pero podría haber tomado el caso de una expansión. El cálculo es exactamente el mismo. Pero yo a propósito puse compresión porque cuando veamos compresores, lo que vamos a ver es justamente esta curva. Entonces, al ser trabajo de frontera, tenemos que calcular esta área. Esta área se calcula resolviendo esta integral. Muy bien. Como nosotros sabemos que la compresión isotérmica responde a la ecuación de P por V igual a constante, que es la ley de Boyle, Boyle-Mariotte. Por lo tanto, de la ecuación de estado del gas ideal, que es P por V igual a R por T, yo voy a despejar la presión. Si despejo la presión y lo reemplazo en la integral y saco fuera del signo integral todo lo que sea constante, me queda una integral definida, o sea, que la podemos calcular, cuya solución es la diferencia o el cociente de los logaritmos neperianos. Entonces nos va a quedar como trabajo de una isotérmica esta ecuación. Yo puse esta ecuación aquí repetida, digamos, porque esta está en función de los volúmenes y esta está en función de las presiones. Utilizaremos una u otra según la conveniencia nuestra, según los datos o la información que tengamos nosotros. Normalmente, para los compresores se utiliza la relación de presiones. ¿Por qué? Porque es un dato que nosotros tenemos que tener al calcular los compresores. Tenemos que conocer sobre todo la presión P sub 2, o sea, la presión requerida, o la presión de descarga que se llama. Como la presión P sub 1 normalmente se toma la atmosférica, pongámosle una atmósfera, la presión 2, supongamos que queremos comprimir hasta 8 atmósferas, bueno, tenemos la relación de compresión, tenemos la temperatura y la constante particular del aire. Por lo tanto, este desarrollo matemático que es muy simple, esto es demasiado simple, es para resolver este trabajo. Ahora, como verán, se va a ir complicando cada vez más. Hago la pausa para preguntarles que si hay alguna duda, me interrumpan y volvemos de nuevo, pero no se queden con duda porque después esto se complica. Siempre les digo lo mismo, cada vez se está haciendo más difícil esta asignatura. Entonces no tenemos que quedarnos con alguna duda ahora porque más adelante van a tener problemas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular el trabajo de frontera, pero suponiendo que la compresión no es ahora isotérmica, sino es adiabática. O sea que sigue esta curva azul, cuya ecuación es P por V a la gamma, exponente adiabático, igual a constante. Y fíjense cómo se complica el tema aquí, la matemática del tema, ¿no? De todas formas, haciendo un paréntesis en la explicación, esta matemática, el desarrollo de esta matemática en un examen de lo que se toman ahora en forma remota o virtual, no se puede evaluar, no se puede tomar, digamos, este desarrollo matemático. Pero lo que sí ustedes tienen que saber, por lo menos, cuál es la expresión final. O sea, si fuera un examen presencial, bueno, sí, le exigiría que desarrollen esto, pero en este caso, no sé si lamentablemente o no, no se puede tomar todo esto. Pero sí, yo necesito que ustedes sepan la expresión final y el concepto de esto, ¿no? Que cuando estamos estudiando un trabajo de frontera, es esta área. Cuando estamos estudiando un trabajo de circulación, será el otro. Pero
Lo mismo yo tengo que explicarles. Entonces voy a ir un poquito más rápido ahora. Traten de seguirme y si no, me avisan. Hay que resolver esta integral. Para resolver esta integral, yo tengo que aplicar la ecuación de la adiabática, pero aplicado a dos sistemas en equilibrio termodinámico, que es el 1 y el 2. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Entonces, P1 por V1 a la gamma igual a P2 por V2 a la gamma, y que en forma genérica es igual a P por V a la gamma, aplicando esta. De esta igualdad, de la primera y de la tercera, no de la segunda y de la tercera. Y esto no es caprichoso, sino que es necesario. De la igualdad, esta con la tercera, yo voy a despejar la presión. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no de la segunda? Porque no tengo los datos de la segunda. Yo lo que tengo datos siempre es del estado inicial, el 1. Entonces, de aquí despejo la presión, me va a quedar esta relación. Esta relación yo la voy a reemplazar arriba. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar todo lo que sea constante fuera del signo integral. Si ustedes se fijan bien, este volumen con su respectivo exponente está dividiendo. Si yo lo reemplazara dividiendo al volumen, no podría resolver la integral. La matemática y el análisis de matemático 1 no me deja hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una integral resolvible inmediata. Entonces el artificio matemático que se hace es poner el denominador con su exponente al numerador. ¿Cómo se hace? Bueno, se pasa directamente el denominador al numerador, pero se tiene que invertir el exponente. Por lo tanto, aquí va a quedar b a la menos gamma. Y esta sí es una integral inmediata que sí se puede resolver. Muy bien. Hasta aquí supongo que estamos bien. Esto ustedes lo deberían saber por análisis matemático 1, más que por termodinámica. Entonces, resuelvo esta integral, me queda esto, que está aquí, todo esto. Pero, si bien ya está resuelta esta integral, así como está el trabajo, no me sirve para calcular, para hacer una aplicación en las máquinas. Entonces tenemos que seguir aplicando o haciendo artificios matemáticos. ¿En qué consiste? En incorporar este producto dentro del paréntesis. Y fíjense qué me queda. Lucio, recién te veo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, te va? ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Discúlpame, no había visto quién se incorporaba. Estoy concentrado en esto. Muy bien, profe. Bueno, seguimos. Entonces, este producto de P1 por B1 lo incorporamos dentro del paréntesis. ¿Y qué me va a quedar? Este producto, digamos, y restado este otro producto. Pero ¿y por qué aquí pongo P2 por B2 y no vuelvo a poner P1 por B1? Porque esa igualdad está aquí arriba. Entonces les repito, ¿y por qué hago esto? Porque aquí yo haciendo eso voy a tener potencia producto. A ver, hablemos con propiedad. Producto de potencia de igual base. Por lo tanto, se suman los exponentes. Aquí tengo dos productos de igual base y dos productos de igual base se suman los exponentes. Eso indica que los gamma, uno positivo y uno negativo, se simplifican. Entonces me va a quedar esta relación. Muy bien. Siguiendo con el desarrollo, yo sé de que el producto de P2 por B2 es igual a RT2 y P1 por B1 es igual a RT1, que es esto que está aquí. Por lo tanto, saco factor común R, que es... Profe, disculpe, Sí, sí, dale, te escucho. no entiendo por qué se simplifican los volúmenes, porque uno de los volúmenes es 1 menos lambda. No, espere un poquito.
usted ha escuchado mal o no ha entendido bien. Yo no dije que se simplifican los volúmenes, yo dije que se simplifica el exponente de los volúmenes. ¿Por qué? Porque producto de potencia de igual base se simplifican los exponentes, no el volumen. ¿Estamos, estimada? Fíjese que aquí dice B2 por B2 tienen exponentes diferentes, pero se suman los exponentes. Aquí hay un más gamma y aquí hay un menos gamma, se simplifica. ¿Y qué queda? El volumen expresado, perdón, elevado a la 1, que es lo que no se pone. Claro, Yo en ningún momento simplifiqué los volúmenes, simplifiqué los exponentes de los volúmenes. claro, gracias. Muy bien. Profe, ya que está ahí, le puedo preguntar, no sé si lo dijo y no lo escuché, ¿por qué en ese caso nos quedaría P2 por B2 a la Sí. gama si antes teníamos P1 por B1 a la gama y eso es lo que distribuimos, digamos? No, no me quedó claro. A ver, empecemos de nuevo. No te entendí bien la pregunta, pero vos me dijiste por qué queda aquí P2 por B2 la gama y no P1 Claro, por B1. Ah, ¿esto es lo claro. que me preguntas vos? Sí, Bueno, sí. muy bien. Yo para contestar tu pregunta me tengo que ir a esta formulita. Acá. ¿Qué dice acá? Ustedes ven el cursor mío, ¿no es cierto? ¿Para dónde desplazo el cursor? Sí, sí, ahí está. Ah, ya está, profe, ya entendí. Ya está, se ¿Viste? me había trabado el cerebro. Ahí está, gracias. Bueno, trata de que destrabarlos al cerebro rápido, porque si no... No, pero ¿entendiste por qué? Sí, sí, ahí está, porque como son iguales lo mismo, poner P1 por Claro, es B1 lo igual P2 mismo, por B2. por eso, porque acá dice que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces yo puedo poner aquí P sub 2 por B sub 2 a la gama. Entonces ahí me queda, como te decía recién, o como les decía recién, producto de potencia de igual base igual. Entonces se simplifican los exponentes, no los volúmenes. Entonces llegamos a la conclusión de que siendo P1 por B1 sobre T1 igual a R, lo reemplazo aquí. Este T1, en lugar de ponerlo aquí multiplicando a gamma menos 1, lo pongo dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar este T1 debajo de T2 y este T1 simplificado con ese T1. Por eso me queda el 1 aquí. ¿Está claro esto? Muy bien. Esta ecuación así como está, si bien representa lo mismo, o sea, ya hemos resuelto la integral, representa lo mismo, pero no nos sirve así como está para el estudio de los compresores. ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de poner la relación de temperatura, tenemos que poner la relación de las presiones, porque esa es el dato y la información que tenemos. En consecuencia, la relación de temperaturas es igual que esta relación de presión. Aquí haciendo una salvedad, que es un invento que se me ocurrió a mí, no lo van a encontrar en los libros, ningún libro lo van a encontrar, por eso es que el exponente de la relación de presiones yo le llamé A, pero ustedes sepan que A es gamma menos 1 sobre gamma. Es simplemente para no escribir todo esto arriba del exponente. Eso que quede claro, ¿no? Que es A. De todas formas, es una constante. Es una cosa que es adimensional. Bueno. Si en lugar de haber tomado nosotros una compresión adiabática, que en rigor a la verdad no existen, todo esto que yo digo que no existen, es teórico, pero nosotros tenemos que, a partir de lo teórico, estudiar lo real. ¿Y lo real cuál es? Que esa compresión sea politrópica. Acuérdense que poli significa mucho, y una transformación politrópica es aquella que constantemente están cambiando todos los parámetros termodinámicos simultáneamente, por eso se llama politrópica. Y esta fórmula que ahí la ven recuadrada, esta es la que a nosotros nos va a interesar para calcular los compresores. Muy bien. Entonces, de esta fórmula, nosotros, como
les decía recién, tenemos toda la información. La relación de presiones, el coeficiente N y los parámetros de entrada, P1 por B1. Bueno, suponiendo de que está todo en orden, bueno, esto sí está en todo orden. Ustedes, me refiero que esté todo en orden, que hayan entendido esto, sigamos con el estudio. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido porque quiero ver otras cosas más importantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el trabajo de circulación de una compresión isotérmica. Ya dejamos el trabajo de frontera. El trabajo de frontera es solamente para sistemas cerrados, para aquellos que no intercambian masa. Ahora vamos a ver aquellos que intercambian todo, masa, energía, todo. Bien. Y tenemos que calcular esta área. Para calcular esta área tenemos que resolver esta integral. Para resolver esta integral hacemos este artificio y llegamos a esta fórmula. Ahora yo quiero que ustedes memoricen esta fórmula o la escriban ahí en un papel al lado y la comparemos. Fíjense lo que dice aquí. RT por el logaritmo de la relación de presiones. A esta la vamos a comparar con esta. RT por el logaritmo de presiones. ¿Son iguales? Exactamente iguales. Sin embargo, aquí estamos estudiando un trabajo termodinámico o trabajo de frontera y aquí estamos estudiando un trabajo de circulación. ¿Y por qué será que son iguales los trabajos? No debería. No, sí. No, sí son iguales. Pero ¿cuál es la explicación? Puede ser que porque es isotérmica. No puede ser, es. Ahora yo te pregunto a vos, ya que has contestado, y esto no es una evaluación. ¿Y por qué será? Sí, es porque es una isotérmica. ¿Y cuál es la particularidad? Acordate que aquí nosotros estamos calculando un trabajo y simultáneamente tenemos que calcular un área, que es la área en amarillita. ¿Y por qué las dos áreas son iguales? Porque no debería variar, porque la isoterma es la misma. Sí, la isoterma es la misma, pero ¿cuál es la particularidad de una curva isotérmica de igual temperatura? Puede ser que es una... Clase número 1. Es Fíjate una vos cómo... hipérbola. Es una hipérbola equilátera. Exactamente. Todos aquellos que han dicho hipérbola equilátera están acertados. La particularidad que tiene una curva isotérmica es que representa una hipérbola equilátera. ¿Y qué significa hipérbola equilátera? Que la curva es asintótica hacia ambos ejes, al de presión y al de volumen. Entonces, y al ser equilátera, la misma palabra lo dice, X es equivalente, igual, es medio como que son sinónimos. Entonces, esta área es la misma que si yo la tomara en forma vertical. Por eso que el desarrollo matemático da como resultado la misma fórmula, exactamente la misma. Pero cuidado, que solamente es en este caso. Si esta transformación es de otro tipo, olvídense que esas dos expresiones son iguales. Pero está correcto, todos los que han contestado, está correcto. Esa es la contestación. Es decir, yo seguramente les voy a preguntar en un examen lo que les acabo de preguntar ahora. Y no es suficiente que ustedes me respondan porque es una isotérmica. Deben decir que al ser una isoterma, esto responde a una hipérbola equilátera. Esa es la explicación más detallada, digamos, del porqué de estos dos trabajos. Seguimos adelante, estimado. Como último caso, que son cuatro los casos que yo he representado en este apunte, pero hay otros más. Lo que pasa es que estos 4 son los más significativos en las máquinas. Entonces, ahora vamos a calcular qué pasa
cuando la compresión es adiabática, pero es un trabajo de circulación. Fíjense cómo se complica la cosa, que a este desarrollo matemático, como es matemática, ustedes podrían hacerlo en una hoja para practicar. O sea, yo lo sé hacer, obviamente, pero a mí me interesa que lo sepan hacer ustedes. Es puramente matemática. Y traten de hacerlo y traten de llegar a esta fórmula, que es la más importante. Esta fórmula dice todo esto, pero yo lo he remarcado ahí, en esta figura, y todo esto es el trabajo que nosotros calculamos anteriormente, que se llama trabajo de frontera de compresión adiabática, que se diferencia del trabajo de circulación de compresión adiabática solamente en el valor de gamma. No es un detalle menor. Ustedes dirán, bueno, pero gamma es un número chiquito. Sí, está bien, es un número chiquito, pero conceptualmente es una cosa muy grande. No es lo mismo. Entonces, ¿y qué me está diciendo esto? Que el trabajo de circulación es gamma veces mayor al trabajo de frontera. ¿Cuánto gamma veces? 1,41, que es para el caso del aire. Muy bien. Esta parte no la vamos a ver ahora. Aquí lo tienen desarrollada, no lo vamos a ver, porque en realidad, si bien estos dos trabajos son los mismos, fíjense que ahí yo estoy uniendo, estoy diciendo que este trabajo y este trabajo es los mismos, pero ustedes todavía no saben qué es H. Este trabajo se utiliza en los turbocompresores, o sea, compresores rotativos, mientras que este trabajo se utiliza en los compresores volumétricos o alternativos, o compresores a émbolo. Entonces, según qué compresor estemos, utilizaremos esta fórmula o utilizaremos esta fórmula. ¿Está claro? ¿Puedo continuar? Profe, perdón, me perdí un Sí. poco. Dale, a ver. En una ecuación había puesto que el trabajo de circulación es igual al trabajo de frontera, Sí, pero señor. pero acá no es exactamente igual, es circulación igual a gamma veces el de frontera. Así es. ¿Me podría poner la otra ecuación? Es que me perdí un poco. Se perdió un poco. Bueno. A ver, rebobinemos un poco. Yo dije recién que tanto el trabajo de frontera como el trabajo de circulación son exactamente iguales, única y exclusivamente cuando la compresión es isotérmica, porque la curva es Ah, listo, ya la capté. Perdón, Ya profe. la captaste. ¿Has visto qué rápido? ¿Está claro ahora? Sí, profe. Disculpe. Esa es la diferencia. Pero cuando no es una isotérmica, como en este caso no es una isotérmica, es una curva que tiene otra pendiente, los trabajos no pueden ser iguales. Son diferentes. No mucho, pero son diferentes. ¿Cuánto mucho? Gamma veces. ¿Cuánto vale gamma? 1,41. ¿Está claro? ¿De dónde sale el 1,41? Que yo esperaba que me pregunten eso. Sale de la relación de calores específicos a presión constante y a volumen constante. Si ustedes toman el C sub P 0,24 y el C sub B 0,17, les va a dar el valor de gamma 1,4 aproximadamente. Entonces, de nuevo, el trabajo de circulación es 1,4 más o menos veces mayor al trabajo termodinámico o trabajo de frontera. Bien, creo que ya está tu duda, puedo seguir adelante entonces. Sí, profe, está perfecto. Bueno, muy bien, seguimos entonces.
Y aquí quiero detenerme y aquí no podemos continuar con la materia si ustedes no interpretan este tema que es solamente una carilla de la hoja. Profe, Pareciera... Sí, diga. disculpe, antes que siga, ¿puede repetir de dónde sale el 1,4? Bueno, déjame hacer un cálculo y te digo. Dale. ¿Me podés esperar? Sí, sí. Espérame un poquito. Bueno, ahora sí. Volvamos aquí. Lo que pasa es que no tengo la calculadora a mano. Estamos viendo teoría. Cuando veamos la práctica, ahí lo van a ver bien. El gamma se llama coeficiente adiabático. O es lo mismo decir relación de calores específicos. Es lo mismo, ¿eh? Ustedes lo pueden encontrar de las dos formas. Por eso que yo, cuando hay dos formas, les digo cuáles son las dos. Si hay 5 formas iguales, yo les digo, es decir, 5 formas diferentes, pero que dicen lo mismo, yo les voy a decir, porque por ahí en un libro le dice una cosa y yo les digo otra, pero es lo mismo, dicho de otra forma. Entonces, gamma se llama coeficiente adiabático. También es llamado relación de calores específicos. Si es relación de calor específico, es la división, llamémosle así, o la relación entre dos calores específicos, el Cp a presión constante y el Cv a volumen constante. El Cp vale 0,24 y el Cv vale 0,17. Si vos haces 0,24 sobre 0,17 te va a dar 1,41. Y ese es el valor de gamma, 1,41. Por eso entonces el trabajo de circulación, de compresión adiabática, es 1,41 veces mayor al trabajo de frontera, para la misma compresión. ¿Para el aire o para todo? No, estamos hablando para el aire. Estamos hablando por el aire porque los compresores que vamos a ver nosotros son compresores de aire. Gracias. Es para el aire, sí. No sé, la alumna que me preguntó recién, no sé si estás... Sí, sí, profe. Entendí, Ahora sí, gracias. ahora sí, bueno, muy bien. Gracias. De nada, para eso estoy. Bueno, como les decía, aquí vamos a aprender una cosa nueva. Además de lo ya estudiado hasta ahora, que los parámetros, los 3 parámetros que tiene los gases o el aire, precisamente que es la presión, volumen, temperatura, etcétera, etcétera, tenemos otro que se llama entalpía. Esta función entalpía, o un parámetro, como quieran llamarle, es muy importante que la interpretemos bien porque es la que se utilizan en las máquinas térmicas. Cuando veamos nosotros centrales térmicas de gas y centrales térmicas de vapor, vamos a ver esta función entalpía, pero la vamos a estudiar, la vamos a desarrollar, pero cuando la tengamos que aplicar vamos a decir la entalpía es tanto. No vamos a poner todas las fórmulas que la componen, pero sí tengo que explicarle cómo surge la entalpía. Como una definición entre las varias que hay, aquí no es cuestión de que nos aprendamos de memoria una definición, sino que entendamos el concepto de la definición. Y una definición de la entalpía sería, o es, la cantidad total de calor
necesario suministrar a un cuerpo para pasar de un estado inicial conocido a un estado final desconocido, imponiéndole la condición de que esa transición se realice a presión constante. No me pidan que la repita textualmente porque no me va a salir, pero ustedes tienen que entender qué significa. Calor total para pasar de un punto a otro punto, pero ese pasaje tiene que ser a presión constante. O sea, recién dije dos cosas, pero dije lo mismo. Entonces, matemáticamente la entalpía, que se la designa con la letra H minúscula. Y aquí hago una aclaración, porque ustedes pueden encontrar en los libros de texto la función entalpía como H mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre H minúscula y H mayúscula? Me refiero a una diferencia conceptual del punto de vista termodinámico. Cuando nosotros veamos H minúscula, vamos a estar hablando, o yo voy a estar hablándole, que es una entalpía estática. Si bien no lo dice aquí, no lo dice, yo no lo pongo justamente a propósito. ¿Y qué considera la entalpía estática? O mejor dicho, ¿qué no considera? La energía cinética del fluido. No me interesa la velocidad con que adquiere el fluido. Si bien hay velocidad, por el solo hecho de que hay circulación, hay velocidad, pero las diferencias de velocidades entre un punto y otro no son significativas. Entonces, para ahorrarle trabajos a ustedes y para simplificar esta materia lo máximo que yo puedo hacer, no he considerado las energías cinéticas. Por eso que le llamo entalpía estática. Aquí no está metida la energía interna. Si ustedes ven que el H es el H mayúscula, puede que esté incorporada en esta ecuación la velocidad al cuadrado sobre 2, que es la energía cinética. En cuyo caso a esa entalpía se le llama entalpía dinámica. Dinámica cuando tiene en cuenta la energía cinética. Estática cuando no lo tiene en cuenta. Que es el caso este que yo le estoy explicando. Una forma de definir entalpía es la que les acabo de decir. Otra forma de definirla, desde el punto de vista matemático, es la suma de estas dos energías. Muy bien. Es decir, que entalpía es la suma de dos energías. ¿De cuáles energías? De la energía interna U y de un trabajo de impulsión que se llama. La suma de estos dos trabajos o energías es lo que se llama entalpía, representada de esta función matemáticamente con H. Si puedo seguir adelante, seguimos con esto. La clase número 2, o la 1 o la 2, no recuerdo bien, habíamos estudiado la ecuación general o universal de la termodinámica aplicado a sistemas cerrados. ¿Qué decía esto que está aquí? En esta ecuación que está remarcada ahí. Diferencial Q igual a diferencial U más diferencial de W. Si yo le aplico la integración a toda esa ecuación, me va a quedar lo que está aquí abajo. Si yo resuelvo estas integrales, me va a quedar lo que está aquí. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué yo saqué la presión fuera del signo integral aquí? Porque recién les había dicho que para definir entalpía le imponía la condición de que la presión sea constante. Por lo tanto, tiene que salir fuera del signo integral y me va a quedar esto. Si yo multiplico la presión por el paréntesis, me va a quedar esto. Pero aquí tengo una mezcla de estados termodinámicos en equilibrio. ¿Qué es lo que hago? Los agrupo. Agrupar es poner todos los elementos que están con el subíndice 2 por un lado y subíndice 1 por el otro. Por lo tanto, a la suma de estas dos energías le llamo H2, entalpía 2.
A la suma de estas dos energías le llamo H1, entalpía 1. Esto lo único que me hace es corroborar la definición. Decir cantidad de calor total o decir entalpía es lo mismo. La expresión más utilizada de la entalpía es la que está aquí abajo. Esta. Fíjense qué sencilla que es, pero tiene una gran amplitud teórica y conceptual. El H está formado por el Cp, el calor específico a presión constante, y por una temperatura, cualquiera que sea. Entonces el producto de Cp por T es entalpía. Muy bien. Sigamos con el análisis. Muy bien. Volvemos aquí. Volvemos a poner la formulita de la entalpía, que es esta. Energía interna más trabajo de flujo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que sacar el diferencial total de esa ecuación. O sea, tengo que poner aquí diferencial de H igual a la diferencial de U, diferencial, sí, bien digo, de U más P por B, de todo este paréntesis. Bueno, ahora aplico el diferencial, ¿y qué me va a quedar? Esto que está ahí R cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que esto que está ahí R cuadrado no es otra cosa que el diferencial de Q. Diferencial Q igual a diferencial U más diferencial de W. Aquí está. O que es lo mismo, P por diferencial B es lo mismo. Por lo tanto, el diferencial de H, o sea, la variación de entalpía, es igual a la variación de la cantidad de calor puesta en juego más un trabajo de circulación. Tomando esta ecuación, y con esto se termina el tema, no la clase, el tema. Tomando esa ecuación, y si lo que estamos estudiando nosotros, la máquina que sea, suponemos que esa máquina, cualquiera que sea, es adiabática, entonces indicaría que Q es constante. La derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que la variación de energía interna es equivalente al trabajo de circulación, que es el que acabamos de ver en el tema anterior. ¿Qué es lo que yo he puesto aquí? Bueno, acá está. Para el caso de que la transformación sea adiabática, el diferencial de H es igual a B diferencial P, que representa el trabajo de circulación. Este dibujito que está aquí es simplemente para decir que la entalpía es una función de punto o función de estado. ¿Qué significa función de punto o función de estado? Que solamente interesa el estado inicial y final, no la trayectoria para llegar, sino el estado inicial y el estado final. Entonces, con este gráfico yo digo que voy del punto 1 al punto A en forma isobárica y después voy del punto A al punto B en forma isotérmica. Son dos trayectorias. Entonces, pero en lugar de ir por esta trayectoria, yo puedo ir por la trayectoria 1, 2. Entonces, si aplico esto que dice aquí, delta H entre 1 y A es la suma entre a ver, déjenme ver aquí, entre 1 y A más A y 2, el punto A en un estado será el HA, en un punto será negativo y el otro punto será positivo y me va a quedar esta fórmula. O sea, este HA con este HA, no sé si alcanzan a verlo, este es positivo, este es negativo y se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? H2 menos H1. H2 menos H1. Sintéticamente,
La energía, la entalpía, habíamos dicho que era una cantidad de calor, se definía matemáticamente según vimos ahí, y que es una función de punto o función de estado. Ya conocemos lo que es entalpía. Este es un fenómeno termoeléctrico que es más de aplicación para los ingenieros eléctricos, no es tanto para ustedes. Por lo tanto, no lo voy a explicar. Está en el apunte, si ustedes lo quieren leer, pero no lo voy a explicar porque es más un tema para los ingenieros eléctricos o electrónicos. Y aquí arrancamos otro tema. Hasta ahora hemos hablado bastante de lo que son los sistemas cerrados, pero ahora medio que lo vamos a dejar de lado, los sistemas cerrados, y vamos a ver los sistemas abiertos. Cuando hablamos de sistemas abiertos, vuelvo a reiterar, son los que intercambian masa y energía. Nosotros vamos a tener entre la entrada y la salida del sistema, ¿quién define la entrada y la salida? El ingeniero que está estudiando la máquina. El ingeniero tiene que decir, aquí empieza mi máquina y aquí termina mi máquina. Ese aquí empieza y aquí termina es lo mismo decir poner las fronteras. Poner las fronteras. Yo digo que la frontera de mi máquina empieza aquí y termina aquí. Entonces, dentro de lo que es las fronteras del sistema, en este caso he puesto una tobera, hay un volumen que se llama volumen de control, que está identificado con esta línea de trazo en rojo. A eso se llama frontera del sistema y lo que está dentro es el volumen de control. Este es el caso de una tobera que se representa esquemáticamente así. Este es simplemente un elevador hidráulico. Esto es solamente para representar el volumen de control. No es para estudiar la tobera ni el elevador hidráulico. Es simplemente para que ustedes vean qué quiero decir con volumen de control. La frontera es esto que está aquí. Si el émbolo se expande, la frontera se expande. Si el émbolo se comprime, el volumen de control se comprime. Ahora fíjense en este dibujito que tiene. Aquí tiene abajo un conducto, tanto este dibujo como este. Por lo tanto, es un sistema abierto. Igual que la tobera, un sistema abierto, porque ingresa masa por aquí y sale masa por aquí. Dicho esto, vamos ahora a representar en un dibujo lo que es un sistema cualquiera. Esto ustedes pueden encontrar, capaz que en cada libro de termodinámica muestre un dibujo diferente, pero el concepto es el mismo. ¿Qué tenemos aquí? Un sistema limitado por esta línea de trazo, que esta sería la entrada, esta sería la salida. Dentro de este sistema hay un volumen de control. Aquí hay una cañería de ingreso de masa. Aquí hay una cañería de salida de masa. Ambas cañerías están representadas por un émbolo y por el otro. Todo este sistema está referido a un plano horizontal de referencia. Este plano horizontal de referencia yo lo pongo no donde se me dé la gana, sino donde corresponde. En el caso de turbinas, el plano horizontal de referencia es un plano que está en el medio, digamos, de la entrada y la salida, igual que en el caso de las toberas. Pero bueno, ahora tomemos como que hay un plano horizontal de referencia. Este sistema está recibiendo a través de este dibujito, que ustedes supongo que sabrán qué significa. Este dibujito indica una resistencia eléctrica.
Aquí hay un polo positivo, un polo negativo, hay una corriente eléctrica que circula por esos polos y esa corriente eléctrica genera calor, Q. Pero no siempre es una resistencia eléctrica, esto es un ejemplo nada más. O sea que el sistema recibe energía en forma de calor. Este dibujo que está en celeste, que representa una hélice, Trabajo. exactamente, trabajo. Una hélice y un eje. Por supuesto que esto gira. ¿Qué hace el sistema? Entrega W, trabajo. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito este asunto. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros, que está explicado todo aquí abajo, en todos esos textos está explicado, pero yo se lo explico en forma verbal. Lo que tenemos que hacer nosotros aquí es el balance energético. ¿Qué significa hacer el balance energético? Y poner todos los tipos de energías diferentes que entran, tiene que ser igual a todos los tipos de energía que sale, más la cantidad de energía que pueda intercambiar el propio sistema en su interior, internamente. Bueno, y vamos a poner aquí el balance energético. Aquí está el balance energético. Energía que entra es igual a la energía que sale más la variación, o mejor dicho al revés, la energía que sale más la variación de la energía interna del sistema. Y si representamos mediante sus respectivas energías, el balance energético está expresado aquí. Y fíjense qué dice. Q. O sea, vamos a poner toda la energía que entra en el sistema. El sistema recibe cantidad de calor Q a través de la resistencia eléctrica. Como la masa que ingresa tiene temperatura, tendrá una energía interna U sub 1. Como hay que realizar un trabajo de flujo de entrada, estará representada por este tercer sumando. Como la masa tiene movimiento, tiene velocidad, en consecuencia tiene energía cinética. Está representada con este término. Como esa masa que entra está referida a un plano horizontal de referencia, tendrá energía de presión o energía potencial, que se llama comúnmente en mecánica técnica. Energía potencial está referida, es esta formulita que ven ahí. Todo esta es la energía que entra. ¿Qué es lo que sale? Sale trabajo a través de la hélice con el eje. La masa que sale tendrá una temperatura diferente, o sea, energía interna U sub 2. El sistema deberá ejercer un trabajo de flujo saliente, que será este término, y si sale masa tendrá energía cinética saliente, y si tiene un plano horizontal de referencia a distinta altura, tendrá esta energía potencial, más, fíjense aquí, más las variaciones, o sea, las diferenciales, que son variaciones, eso indica, de energía interna, energía cinética y energía potencial con el subíndice I, de interior, de interno. Bien, esta materia, en esta parte de la materia que yo les dije en la clase número 1, que nosotros íbamos a ver la termodinámica técnica, la termodinámica teórica, hace la salvedad de que los fluidos que evolucionan en estas máquinas, en la termodinámica técnica, se lo considera bajo un estado de flujo estacionario, que se llama. Un estado de flujo estacionario indica que todas aquellas energías internas en el sistema son constantes. Por lo tanto, si esta suma es constante, su derivada es cero. Entonces estamos simplificando el balance energético a poner solamente estas dos igualdades y a esta le ponemos cero. Ahora bien,
¿Por qué la termodinámica considera un estado de flujo estacionario en donde las energías cinéticas y la energía potencial y las temperaturas, representadas con este paréntesis, son constantes? Entonces, fíjense, les voy a explicar el por qué la termodinámica esta hace esa consideración. Y vamos a ver acá, este dibujo. Hago un paréntesis. ¿Puedo continuar? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que les haya quedado en el tintero? Porque después de esto vienen las aplicaciones. Bueno, no me contesten todos juntos. Uno por lo menos, contésteme. Si estamos bien, puedo seguir, y si no, sigo. Todo claro, profe. Sí, se Bueno. entiende, profesor, claro. Bueno, gracias. Por ahí si no me contestan, yo digo que, qué sé yo, que no están, se han ido, están durmiendo, no sé. Bueno, gracias por contestar. Volviendo a esa consideración. Imagínense ustedes dentro de este volumen de control que tengo una molécula aquí donde está el cursor. Una molécula. No hablemos de átomo, que es muchísimo más chico. Tenemos una molécula ahí. Esa molécula que está ahí, donde yo puse el cursor en forma aleatoria, arbitraria, esa molécula se está moviendo para distintas direcciones. Por lo tanto, tiene una energía cinética de esa molécula. Además, esa molécula está referida a un plano horizontal de referencia. Tendrá una energía potencial. Muy bien. Otra molécula, está aquí, donde pongo el cursor. Tendrá una energía cinética diferente porque se mueve a velocidades diferentes. Y está posicionada un poquito más abajo que la otra. Por lo tanto, tendrá una energía potencial diferente. Pero si yo tomo infinitas moléculas con que está formado el gas, no puedo tomar infinitas energías cinéticas y infinitas energías potenciales. Lo que se hace es un promedio de todas esas energías cinéticas y potenciales. Como esas variaciones son insignificantes dentro del sistema y además de ser insignificantes no varían con el tiempo, esa es la razón por la cual este término, ¿dónde está? Me pasé. Este término del balance energético es cero. Entonces nos queda la ecuación simplificada, que es esta, que está recuadrada. Atiendan que todo lo que está recuadrado es importante. Por eso está recuadrado. Hace 15 minutos atrás o 10 minutos habíamos estudiado cómo estaba constituida la función entalpía. Y habíamos dicho que era la suma de la energía interna más un trabajo de flujo. Bueno, entonces ahora a la suma de estas dos energías le voy a llamar H1 y a la suma de estas dos energías le voy a llamar H2, que sería esta ecuación que está aquí. Esta. Entonces tenemos el balance energético un poquito más reducido. Tenemos calor, entalpía entrante, energía cinética entrante y energía potencial. ¿Qué entrega el sistema? Trabajo, entalpía 2, energía cinética 2, energía potencial 2. Y ahora sí, vamos a ver para qué sirve todo esto. Porque ustedes se preguntarán, sí, está todo bárbaro, qué sé yo, las energías, todo, pero ¿para qué sirve? ¿A dónde la utilizamos? Bueno, ¿dónde la utilizamos? Son en las aplicaciones, aquí. Y este primer ejemplo que yo pongo, yo puse 3 ejemplos nada más, que son los más importantes. Este ejemplo ustedes ya lo han visto en Física 2 o seguramente, no sé si ustedes tendrán mecánica de los fluidos, la verdad que no sé. Pero bueno, algunas de esas materias relacionadas con los fluidos, ustedes habrán visto la ecuación de Bernoulli. Entonces, si nosotros aplicamos el balance energético a la ecuación, a un tubo, este es un tubo
que está inclinado, un tubo de sección constante, que está inclinado, está referido a un plano horizontal que es el que está en negro aquí. Por aquí entra agua, por aquí sale agua. La entrada y la salida están a distintas alturas, por lo tanto tendrán energía potencial diferente. Y vamos a aplicar la ecuación, la ecuación energética esta, ¿y qué nos va a quedar en definitiva? La ecuación de Bernoulli, que es esta fórmula que está ahí. Como nosotros no vamos a tratar mucho en esta materia sobre el agua en su estado líquido, ustedes recuerden que el agua puede estar en los tres estados. Líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. Vamos a otra aplicación. Bueno, también es de la mecánica de los fluidos, es un efecto Venturi también que se llama, es otra aplicación, pero lo que a mí más me interesa que ustedes sepan es esta. Y aquí me detengo un poquito a explicarles un poco qué es una tobera. Por las dudas, no lo sepan, la tobera es un dispositivo que utilizan las máquinas térmicas, ya sea de vapor o sea de gas, cuyo objetivo de ese dispositivo es acelerar la masa que está circulando. Es un acelerador de la masa. Es decir, con este dispositivo se logra que la velocidad de salida del fluido sea la más alta posible. Para que ello ocurra, la forma geométrica que tienen que tener las toberas es esta forma. Aproximadamente, esto es un croquis ilustrativo, pero tiene una parte que es la de arriba y la de abajo que son convergentes. Son dos figuras o dos gráficos, llamémosle así, que la tendencia es a la convergencia. Es decir, que si yo tomo una sección aquí y lo miro desde la izquierda o desde la derecha, o sea, hago un rebatimiento, ¿qué voy a ver? Acuérdense, cuando hablo de rebatimiento izquierdo-derecho, yo supongo que ustedes saben lo que es hacer un plano mecánico. Eso yo ya no me meto en eso, pero ustedes ya tienen que saber. Si yo rebato esta sección, voy a ver un círculo. Sea que lo rebate a la izquierda o a la derecha, indistintamente voy a ver un círculo. Si yo secciono aquí y hago un rebatimiento, voy a ver un círculo concéntrico, pero más chico que el anterior, y así sucesivamente, hasta que llego a la sección de salida 2. Si veo la tobera de un lado o la veo del otro lado, voy a ver círculos concéntricos. Por lo tanto, esta curva, que puede ser también una recta, son convergentes. En cuyo caso, esta tobera se llama simplemente convergente. Entonces, la tobera tiene un plano horizontal de referencia, la sección 1 de entrada, la sección 2 de salida. ¿Qué tenemos adentro de la tobera? Un volumen de control, o sea, las fronteras del sistema. Ahora el sistema es tobera. Muy bien. A la entrada de la tobera, en el punto 1, a ver, espérenme un cachito que tengo el celular que me está molestando bastante. Esperen un poquito. Bueno, estaba bastante chillón el celular y me interrumpe. Seguimos.
como les decía, a la entrada de la tobera, a la entrada de la tobera, tenemos alta presión. Alta presión. Conforme el fluido va pasando por el interior o se va trasladando por el interior de la tobera, esa energía de presión se va reduciendo. Pero la ley de la conservación de la energía me dice que la energía no se pierde ni se destruye, sino se transforma. Por lo tanto, esa energía de presión se va transformando en otra. ¿En cuál? En la energía cinética. Entonces, ocurre que a la entrada es alta energía de presión y muy baja energía cinética. Una se deprecia, la otra aumenta y llego a la sección de salida. La sección de salida tiene una energía cinética máxima o alta, después veremos si es máxima o no, alta, pero una energía de presión baja. Bien. Entonces, ese es el objetivo de este dispositivo que se llama tobera. Y aquí puse, ¿ve? Si ustedes se fijan, P sub 2 es muy o menor que P sub 1 y D sub 2 es mayor que B sub 1. Entonces, haciendo esa consideración y al mismo tiempo diciendo que la tobera es adiabática, hago una hipótesis simplificativa. Las toberas en rigor no son adiabáticas, pero vamos a hacer el caso más sencillo. Esto indica que no recibe ni entrega calor la tobera. Por eso se llama adiabática. La tobera no produce trabajo termodinámico. No produce, solamente produce energía cinética. Bien. Como tanto la entrada como la salida de la tobera están al mismo energía potencial, no hay diferencias. Es lo mismo que yo ponga este eje que lo ponga en el medio, en el eje de la tobera, es lo mismo. Entonces, si yo aplico el balance energético a la tobera, vamos a esta fórmula. Vamos a esta fórmula. Aplico el balance, aplico esta fórmula, pero para el caso particular de la tobera. No interviene Q, tobera adiabática. H sí, obviamente que interviene. Energía cinética a la entrada, interviene, pero poquito, porque la energía cinética a la entrada es muy baja. ¿Interviene la potencial? No, porque están a la misma altura de entrada y salida. De este otro lado de la expresión, ¿interviene W? No, la tobera no produce trabajo. Interviene H sí, e interviene mucho la energía cinética 2. Ahora bien, si la queremos simplificar aún más a esta ecuación, porque tenemos que simplificar lo que más se pueda, para que no sea después una ecuación muy complicada y compleja de calcular. Vamos a suponer que la velocidad de entrada es tan, pero tan pequeña respecto a la salida que la podemos suponer que es 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? H1 igual a H2 más B2 al cuadrado sobre 2, que no es otra cosa que lo que yo puse aquí. Ahí. De esta pequeña formulita, ¿qué me interesa saber? La velocidad a la salida. Por lo tanto, es una ecuación con una incógnita, la despejo y me queda eso. Ustedes pueden encontrar en cualquier bibliografía de termodinámica esta velocidad expresada de esta forma o expresada de esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Del punto de vista conceptual es la misma. Si aplican esta o aplican esta, les va a dar la misma cantidad de metros por segundo. Con la diferencia que en esta, la entalpía está expresada en kilojoule por kilo. Mientras que en esta, la entalpía o la diferencia de entalpía está expresada en kilocalorías por kilo. Lo exprese de una forma o lo exprese de otra, la velocidad va a ser la misma.
No es que va a ser diferente según las unidades que yo esté aplicando. En la parte práctica, ustedes van a ver o esta fórmula o esta otra. Depende del problema, qué dato les dé. Bueno, ¿este tema se entendió? Profe, a mí no me quedó muy claro por qué aumenta la velocidad. No te quedó claro por qué aumenta la velocidad. Muy bien. Digamos, tampoco podemos ir en contra de la naturaleza, ¿no? O sea, hay cosas que lo decide la naturaleza, no lo decide la termodinámica, ni mucho menos yo. Pero la termodinámica dice que en un dispositivo de esta forma, cuando la sección de entrada es grande, la velocidad del fluido es pequeña. Entonces, si esta sección es grande, tenemos una presión alta de este lado. Cuando la masa va circulando a través de la tobera, la presión va reduciendo. Porque ustedes tienen que pensar que cualquier elemento que ustedes tengan en la vida cotidiana, y ustedes lo pueden ver a diario, cualquier cosa que ustedes tengan bajo presión, con el tiempo, y a medida que ese fluido se va moviendo, esa presión va a ir disminuyendo. ¿O nunca les ha pasado que a ustedes se les ha desinflado la rueda del auto, por ejemplo? Nunca les ha pasado, y no es que esté pinchada, ni haya una pérdida, ni haya nada, sino simplemente la presión por distintos fenómenos físicos, esa presión se va disminuyendo. Pero simultáneamente va aumentando otra energía, porque la energía no se pierde, se va transformando en otra. Eso es lo que dice la física. Entonces, si la sección es grande, vuelvo a lo mismo, estoy tratando de que interpretes y responderte tu pregunta. Cuando la sección de entrada es grande, la presión es alta, y no así la velocidad. Cuando la sección de salida es baja, la velocidad es más alta. Por lo tanto, la presión tiene que ser más chica. Si nosotros ponemos una hipótesis de que la presión aquí es 0, indicaría que la velocidad aquí es máxima. Bueno, no hay otra explicación al por qué ocurre una depreciación de la potencial con respecto a la cinética. No sé si la respuesta te ha sido satisfactoria o no para vos. Sí, creo que entendí. ¿Entendiste? En realidad lo que más me confunde es el tema de la presión, porque como disminuye la sección, ¿por qué disminuye la presión? Porque aumenta la velocidad. Sí. Claro. Profe, Sí. ¿Está claro o me decís sí por No, decirme? ahí me quedó un poco más claro. Ahí te quedó claro. Bueno, muy bien. Sí, vos qué me querías preguntar. Decime. podemos considerar que el caudal es constante, ¿no? Muy Para buena esa. explicar eso. Muy excelente tu pregunta. El caudal es constante. Y otra, ya que vos nombraste eso, que el caudal es constante, yo me vengo aquí. O sea, la respuesta mía es sí, el caudal es constante. Y una de las consideraciones que yo les he omitido decirle, porque dije otras más importantes, ¿no? Que cuando nosotros considerábamos el estado de flujo estacionario, la palabra estacionario me está diciendo, además de lo que ya les dije, que el flujo es constante, se mantiene estable en el tiempo. Es tantos metros cúbicos por kilo o metros cúbicos por segundo o lo que sea. El flujo es constante. Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos considerando aquí.
¿Está claro esto? ¿Está claro? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, de nuevo, yo esperaba que ustedes me hagan preguntas y bueno, como no me la hacen, yo les explico, les tengo que decir ahora. La pregunta de ustedes hacia mí sería, ¿y por qué ingeniero, o lo que sea, o profesor, qué sé yo, lo que sea, por qué queremos que tenga alta energía cinética a la salida? Nadie me preguntó eso. Bueno, ¿por qué? Porque después de la tobera, después que no está dibujado aquí, porque el objetivo es centralizarnos nada más que en la tobera. La tobera no es un dispositivo que esté aislado del mundo. Es un dispositivo, una parte de un equipo de dispositivos que conforman una central térmica. Es decir, después de la tobera, ¿qué viene aquí a la derecha? A la derecha, ¿qué vendría? Vendría una turbina. ¿La turbina qué es? Es otro dispositivo que tiene rotores. ¿Qué son los rotores? Son ruedas que giran, que rotan. De ahí viene la palabra rotor, que giran. Como si fuera una rueda de una bicicleta o cualquier cosa, digamos. Una rueda giratoria. ¿Y para qué queremos nosotros que gire esa turbina? Porque esa turbina va a girar más rápido cuanto mayor velocidad le entregue la tobera. Ahora bien, ¿para qué queremos nosotros que la turbina gire rápido? Porque la turbina tiene un eje en común con un generador. ¿Un generador de qué? De energía eléctrica. Entonces, a mayor velocidad la tobera, mayor revoluciones gira la turbina. Como esa turbina tiene un eje solidario a un generador de energía eléctrica, esa es la forma con que se genera, y ahí viene la palabra generador, la energía eléctrica. Por supuesto que será un generador de alta tensión. Después pasará de alta tensión a media tensión, después pasará a baja tensión, que es la energía eléctrica que recibimos nosotros en nuestros hogares, o en la industria, o en donde sea. Nosotros recibimos 220 volts, que es lo que tenemos en las tomas, y 50 Hz los ciclos. Nosotros en Argentina tenemos 50 Hz los ciclos de la energía eléctrica y 220 volts de voltaje en Argentina. Pero Brasil, por ejemplo, utiliza 210 volts. Entonces, un electrodoméstico que ustedes lleven de aquí, que funciona con 220 volts, y lo enchufan en cualquier parte de Brasil, cuya línea de tensión es 210, qué sé yo, por poner el secador de pelo, por ejemplo, les va a funcionar. Les va a funcionar, no es que no va a funcionar, les va a funcionar, pero le va a funcionar más lento. Ahora bien, si hago al revés, yo tengo mi ventilador, mi secador de pelo, cualquier cosa, una batidora, no sé, lo que se les ocurra, que funciona a 220 volts, y yo lo enchufo en un lugar donde tengo 260, y lo más probable es que se funda. Pero no quiero dar una clase de electricidad ni electrónica. Primero que no sé electrónica. Menos podría dar una clase. Pero lo que les quiero decir es para qué sirve esto. Que esto sirve para acelerar la masa. La masa va a hacer girar la turbina a mayor velocidad. Cuanto mayor velocidad gire, más rápido va a girar el generador eléctrico. Y así se produce la energía eléctrica. Más adelante vamos a poner la turbina y después vamos a poner un generador y después, antes de la tobera, vamos a poner otra cosa y vamos a conformar una central. Pero por ahora tomemos elementos
individualmente. Después lo vamos ¿cómo es? A ensamblar. ¿Mm? No podemos entender algo ensamblado cuando no entendemos los elementos con que está conformado ese ensamblado. El segundo ejemplo es este. Este dibujito ahí, ¿qué me dice? Es esquemático, ¿no? Todo aquí es esquemático, porque sería imposible dibujar un compresor así en una hoja de papel. Entonces, esto es esquemático y es un compresor. Pero usted ve que aquí el compresor tiene un eje que gira, por lo tanto es un turbocompresor. Cuidado con eso, no es lo mismo un turbocompresor que un compresor alternativo o volumétrico o a émbolo. Aquí vamos a tomar un turbocompresor. Este turbocompresor tiene un eje, ahí lo están viendo el eje. Tiene una sección 1 de entrada, una sección 2 de salida. Esta línea de trazo es las fronteras del sistema. Todo lo que está aquí adentro lo habíamos definido como volumen de control. La entrada está a la altura H1, la salida está a la altura de H2. Las dos alturas son iguales, por lo tanto las energías de presión o energías potenciales son iguales. El compresor sí entrega trabajo o potencia, NC, potencia del compresor o trabajo. No es exactamente lo mismo, pero a los fines de la explicación podemos decir que es lo mismo. Entonces hacemos esta simplificación, que la tobera es adiabática, o sea que no hay cambios de calor. Las diferencias de energía cinética a la entrada y la salida son muy parecidas. Por lo tanto, no las tengo en cuenta. Fíjense aquí, y no se confundan, y esta es una confusión que a ustedes les es muy común, cuando dibujan, hacen este dibujo, y este dibujo es muy parecido a este, el de la tobera. Fíjense que es convergente, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si aquí no dijera compresor, daría la impresión de que se confunde con una tobera, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué se dibuja así el compresor? Esto es conocimiento, para que ustedes tengan conocimiento general, no es una pregunta que yo les voy a hacer, pero no es caprichoso que se dibuje de esta forma un compresor. ¿Y por qué de esta forma? Fíjense, aquí en la sección de entrada, todo aquí es un rotor que gira, como la rueda de la bicicleta, como le decía. Pero yo la rueda de la bicicleta la estoy viendo de costado, no la estoy viendo de frente. Por lo tanto, veo una línea. Si yo la viera de frente, vería un círculo, ¿no es cierto? Entonces, el compresor tiene varias ruedas, una al ladito de otra, que no están aquí dibujadas por razones didácticas. Y cada una de esas rueditas, los rotores, cada vez se van haciendo más chicos, porque conforme van pasando por esa sucesión de rotores, el aire se va comprimiendo. Entonces, para no dibujar un montón de ruedas, se hace este dibujo así. Ese es el motivo por el cual los compresores se dibujan de esta forma y no de otra. No le vayan a buscar un dibujo diferente a este porque no lo hay. ¿Podrá estar dibujado este compresor con el eje para el otro lado? Sí, pero entonces tengo que cambiar la forma. Está claro eso, ¿no? Bueno, sigamos con lo nuestro. El balance energético quedaría conformado con esta formulita. Aquí sí interviene el trabajo del compresor, porque el compresor tiene que realizar un trabajo para comprimir el aire. Entonces aquí lo que
Lo único que nos importa a nosotros es calcular el trabajo. Y fíjense que está directamente, es la diferencia de las entalpías a la entrada y a la salida. Por eso les decía recién yo que la entalpía se aplica a las máquinas. ¿Sí? Entonces, directamente como H, aquí no vamos a poner U más P por B, no. Vamos a poner H, la fórmula final. Pero también les dije yo que H se podría o se puede representar por el calor específico a presión constante y por T1. CPT1 es H1 y CPT2 es H2. Bueno, así se calcula el trabajo de un compresor, de un turbocompresor. Vamos al último caso. Y ya con esto terminamos. Este caso es de una turbina. Fíjense en este dibujo, cómo está formada una turbina. No sé si algunos habrán visto una turbina, pero tiene un eje. Este es un eje de un lado y del otro. Sobre ese eje están los rotores, estos que giran aquí, que tiene álabes. Si yo hago un dibujo esquemático de la turbina, aquí están los rotores, la rueda esa que les digo yo que giran, esta rueda, esta otra rueda más grande, esta otra más grande y otra más grande. Todas estas ruedas están con un eje en común. Por supuesto que todo esto está protegido, o sea, no solamente por protección mecánica, sino por efectos físicos, está dentro de lo que se llama una carcasa, como la carcasa donde está alojado los rotores es una carcasa fija, por lo tanto se llama estator. Entonces, esta es la sección de entrada, esta es la sección de salida, este es el plano horizontal de referencia, esta es la altura H1, no se ve bien claro ahí, esta es la altura H2, el fluido entra con una velocidad V1, sale con una velocidad V2 y produce un trabajo WT en el eje, que es el trabajo de la turbina. El balance energético es esta fórmula que ustedes ven aquí, esta que se la recuadro ahí. ¿Qué dice? La turbina pierde calor, Q, porque está refrigerada. La entrada está la entalpía H1, entra a una energía cinética V1. ¿Qué es lo que entrega la turbina? Trabajo en el eje, a la entalpía H2 y con una energía cinética a la salida V2. ¿Qué es lo que me interesa de esta ecuación? Despejar el W. Este W, que es el que está aquí. Si yo despejo W, paso todo esto al otro miembro, ¿y qué me va a quedar? Que el trabajo que ejecuta la turbina, que se llama trabajo energético de la turbina, es igual a Q, más las diferencias de entalpía, más las diferencias de energía cinética. Muy bien. Esto es lo que es el trabajo energético en una turbina. Hasta aquí llegamos. Ustedes, a partir, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, ustedes a partir de la próxima clase el viernes van a empezar a hacer ejercicios con el ingeniero Ariel Barrionuevo. Él es el jefe de trabajo práctico de esta materia en este curso y él les va a dar los ejercicios en la parte práctica. Yo lo que quería es llegar hasta este tema teórico, porque aquí hay muchos ejercicios para resolver de este tema, que es el que más me importa a mí, que es el que les va a enseñar el ingeniero Barrionuevo. Pero para saber esto,
indefectiblemente hay que saber todo lo anterior. Entonces, ustedes a partir de el próximo viernes ya se les va a comunicar a través de la autogestión, o seguramente el ingeniero Valle Nuevo se va a comunicar con ustedes por autogestión o por el correo institucional. Se va a comunicar con ustedes, o si no, yo les voy a poner en la autogestión que a partir del viernes ustedes van a tener ejercicio práctico. Si no hay preguntas, se puede terminar la clase. Una consulta. Sí, decime. ¿Por qué, o sea, usted dijo una tobera sería como un acelerador de masa, pero acá por la forma del dibujo, por lo que interpreto yo, sería un desacelerador, porque el volumen 1 entra y el cono... Sí. Sí, o sea, Bueno. el volumen 1 entra y se va agrandando el espacio. Sí. Entonces, ¿para qué lo desaceleramos si lo que queremos es ganar más impulso, más trabajo? ¿No tendría que ser al revés el cono? No. El cono, ¿vos te referías al cono de la tobera o al cono de la turbina? ¿El cono de la tobera? El cono de A la ver, turbina... no te entiendo bien la Es que no pregunta. puedo señalar, si no lo señalaré. Y bueno, es que volvemos al principio. Estas clases así, virtuales en ingeniería, no digo que no sirven, no se puede. Y yo no puedo señalarte con el dedo también. Entonces, ninguno de los dos lo podemos señalar, pero bueno, tratemos de entender. Decime. Imagínese el cono, la boca más chica está del lado del B1 y la boca más grande... Pero el cono de qué, el cono de la tobera, ¿el cono de del qué rotor, de donde está apuntado el rotor. Sí, acá. Sí. Sí. La boca más chica está al lado de B1 y sí. La boca más grande está del lado de B2. Y ahí desaceleraría. ¿Por qué desacelera? Si lo que buscamos es generar más trabajo, o sea, tendría que acelerar. ¿Tendría que estar al revés o no? No. Digamos que es un ni. El ni es una mezcla de no y sí, pero yo te voy a explicar por qué. O sea, la respuesta no es ni, obviamente, ¿no es cierto? Estoy haciendo un chiste, digamos. Y vamos aquí. Para esto tengo que volver a la tobera. Bien. Aquí tengo la velocidad de salida de la tobera. Bien, es alta. Lo que continúa aquí de la tobera, lo que continúa aquí en B2 es lo que yo te he dibujado aquí en la turbina. Que aquí es B1, pero porque la entrada de la turbina es B1, pero vos suponete que este sea el B2 de la tobera. Y aquí la tobera forma un cono. Entonces, la turbina recibe este B2 de la tobera, de alta energía cinética. ¿Qué hace? Que conforme va pasando por estos rotores, esa alta energía cinética al final va a ser un poquito más chiquita, pero no es que se desacelere, pierde un poquito de velocidad porque lo que estamos ganando nosotros aquí es trabajo. A un desmedro de la energía cinética, sí, se desacelera como vos decís, pero la diferencia de aceleración en la turbina entre la salida y la entrada es muy pequeña, hasta que podemos decir de que esta velocidad V1 que viene de la tobera, casi que podríamos decir que es la misma que la velocidad V2 que sale de la turbina. Hay una leve desaceleración, pero no es significativa esa desaceleración con respecto al trabajo que me entrega la turbina. Esa es la explicación. Profe. Y esta parte, espera que termine. Y esta parte que aquí figura como un cono,
es simplemente para identificar que este rotor es un poquito más chiquito que este y este un poquito más chiquito y así sucesivamente. Sí, ¿qué me iba a decir? Sí, no, le quería decir que capaz con la turbina empezamos a jugar con cosas que no vienen al caso. Pero digamos, en una turbina, supongamos de un avión, que Sí, entra aire y combustiona justamente con combustible, el sí. aire como que gana más volumen. O sea, es mucho más grande cuando sale y cuando entra. Entonces creo que ahí ya es otro juego y se empieza a compensar todo eso. De que el aire que Eh, entra es mucho más grande del que sale, por decirlo de una forma bruta. Bueno, lo has dicho de una forma así, bueno, la palabra lo pusiste vos, bruta. Lo que ocurre en los, pero está bien lo que vos decís, yo te entiendo la pregunta, pero te hago una aclaración que es importante. Vos nombraste recién el motor de un avión. El motor de un avión recibe aire de la atmósfera, pero lo que expulsa por la tobera de escape son gases. Porque ese aire que lo comprime esto, el turbocompresor, esto, mira, bueno, pero espera que termino porque si no voy a hacer la respuesta engorrosa. El aire que comprime este compresor después va a pasar a un elemento intermedio que no está estudiado aquí, que es la cámara de combustión. Ese aire comprimido pasa a la cámara de combustión, ya que vos nombraste el motor aeronáutico, pasa a la cámara de combustión ¿qué hace? Combustiona, valga la redundancia. ¿Qué cosas? Dos fluidos, el aire comprimido con el queroseno. Ustedes saben que los motores aeronáuticos funcionan con queroseno, que es el combustible. Pero no se crean que es el queroseno que ustedes van a comprar en la estación de servicio. Es un hidrocarburo muy refinado, que en la jerga aeronáutica se le dice queroseno, pero ustedes no lo van a conseguir a ese combustible en una estación de servicio. Pero se le llama así, queroseno. Ese es el combustible que se mezcla con el aire a alta presión y se produce la combustión. Los productos de la combustión son gases, lo mismo que el caño de escape que tira nuestros vehículos, que reciben aire. Se combustiona con la gasolina, la nafta, que se llama, en la ingeniería se llama gasolina, no se llama nafta, o combustible. A través del salto voltaico de la chispa se produce la combustión. ¿Y qué sale por el caño de escape? Gases de la combustión. Bueno, esto es lo mismo. Si esta es una turbina de gas, entra aire, se presuriza en el compresor pasa a una cámara de combustión, se combustiona y después pasa a la turbina para la producción de trabajo externo WT. Volviendo a tu pregunta, la desaceleración que hay del fluido entre la entrada y la salida es despreciable. Porque si fuera una desaceleración importante, implicaría que el motor de nuestro avión cada vez va a girar más lento. ¿Es posible eso? Es imposible. Porque si no, llega un momento a 10.000 metros de altura que se para el motor y listo. No hay forma. Entonces, quizá la confusión de ustedes es congeniar cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos amerita un análisis diferente. Cada uno cumple una función. Pero tengamos presente que las energías aquí, si bien hay una energía que decrece, la cinética, pero no es tan importante con respecto a la energía que me entrega la turbina. Por lo tanto, esa desaceleración, e inclusive, te digo más, este término, que representa la variación de la velocidad
en el interior de la turbina, yo lo puedo eliminar. Ahí está, ahí lo eliminé. ¿Sí? Ahí está eliminado. ¿Y está bien esta fórmula? Sí, está bien. Porque aquí lo que me interesa, más que nada, es el salto entálpico. Es el salto entálpico y el calor, eventualmente, que aquí no lo puedo suprimir el calor porque las turbinas son refrigeradas. Pero las variaciones de energía cinética las puedo despreciar, no hay ningún problema. Bueno, la verdad que no sé si te he contestado tu pregunta o la he... Sí, profe, quedó bastante claro. ¿Te Gracias. quedó claro? Bueno, pero te voy a hacer, ya que estamos, te voy a hacer una aclaración. Ya que vos nombraste motor aeronáutico, yo te puedo explicar algo de eso porque, bueno, porque he trabajado en esto, ¿no es cierto? Pero no te voy a dar una explicación de motores, sino acá. Mirá. Si vos tenés un motor aeronáutico, imaginemos que tenemos un motor aeronáutico que lo estamos viendo de costado. ¿Mm? Entonces, si vos cuando estás viendo un avión de frente, vos ves los dos motores, ¿no es cierto?, que están girando. Generalmente, si lo ves de frente al avión, el motor está girando en sentido horario. Pero eso no importa. En qué sentido gira, no importa. Ese primer rotor que estamos viendo cuando vemos un avión de frente, vos vas a ver algo que gira ahí. Eso es lo que se llama estator o admisión. Indistintamente se llama admisión. ¿Cuál es la función de ese estator? Voy a hacer simple, ¿no? Como te digo, no les voy a dar una clase de motor aeronáutico, sino de las funciones de cada uno de los elementos que conforman el motor. Porque uno dice, uy, sentí qué ruido que hace la turbina. Está mal dicho, mal dicho. Se dice, en lo habitual, se dice, qué ruido que hace esa turbina. Hay que decir qué ruido hace el motor aeronáutico. Porque la turbina es un elemento que conforma el motor. El motor está conformado por el estator, turbina, compresor, cámara de combustión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al motor aeronáutico, lo primero que vos ves, mirándolo de frente, es una rueda que gira, que se llaman estator. El objetivo de ese estator del motor es orientar e imprimir un poquito más la presión de la que recibe. Orienta el flujo de aire, ¿hacia dónde lo orienta? Hacia el turbocompresor, hacia este elemento que lo estudiamos en termodinámica, este elemento. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace este elemento? Recibe ese aire levemente presurizado de la admisión, digamos, del proceso de admisión, y lo comprime. Aquí sí lo comprime y a alta presión. Este compresor, ¿qué hace a la salida? Aquí dice salida, 2. ¿Lo envía a dónde? A la cámara de combustión, que aquí no está desarrollada la cámara de combustión. Ahí se combustiona, salen los productos de la combustión y entran a la turbina, aquí. Entran aquí a la turbina los gases de la combustión. Y aquí se produce el rotor, el giro, etcétera, etcétera, de la turbina. Y en los motores aeronáuticos, cuando sale aquí el B2, esta es la salida de los gases, ¿se lo envía de la atmósfera a estos gases? No. Se lo envía a una tobera. La última etapa de un motor aeronáutico es la tobera. ¿Qué queremos lograr con una tobera? Lograr que la salida de los gases que vienen aquí con esta velocidad B2 sea más alta en la tobera, aquí, a la salida de la tobera. ¿Por qué queremos que sea más alta, más
alta o a mayor velocidad posible la salida de los gases de escape. Eso sí, sale a la atmósfera, porque ya no lo puedo aprovechar. Por el tema del impulso y la cantidad de movimiento, que es la tercera ley de Newton. Ustedes saben que la tercera ley de Newton dice que a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, el avión vuela por el principio de acción y reacción. El avión, a través de la tobera, que es la última parte del motor, tiene una alta energía cinética a la salida de los gases. En correspondencia, hay una reacción hacia adelante. Por eso que el avión vuela. Si no, no podría volar. ¿Está claro eso? Hay algunos aviones, algunos aviones que son los que actuaron en la guerra de Malvinas, en la cual todavía ustedes creo que todavía no habían nacido, que tenían una tecnología que la tobera esta, en ese tipo de aviones, era dirigible. Es decir, que el piloto, a través del bastón de mando, en la cabina de mando, podía orientar esta tobera, o ponerla vertical o ponerla horizontal. ¿Cuándo la ponía horizontal? Cuando necesitaba aceleración, o sea, cuando tenía que volar. Entonces, una vez que el avión salía de los portaaviones, necesitaba alta energía cinética de la tobera para poder volar lo más rápido posible. Iban a las Malvinas, bombardeaban las Malvinas y volvían. ¿Qué pasa? Esos aviones son de muchas toneladas de peso. Resultaba que el largo de los portaaviones era insuficiente para aterrizar. Necesitaba mucho más largo el portaavión para poder aterrizar estos tipos de aviones. Entonces pusieron una tecnología nueva, los ingleses, porque son aviones ingleses, británicos, desarrollaron una tecnología para orientar la salida de los gases en forma vertical. Entonces, ¿qué hacía? Empujaba los gases hacia el piso y hacía que el avión se mantuviera a una cierta altura. Entonces no necesitaba ni aterrizar ni decolar con grandes longitudes los portaaviones. Eso es lo que hacen y es la función que cumple la tobera. Es un ejemplo nada más que yo les puse, pero para que vean de que cada uno de estos elementos cumple una función. Volviendo al caso de la turbina, aquí lo que queremos nosotros es el trabajo de la turbina. Si después, y con esto termino, si después de la turbina yo a este motor le pongo una tobera, entonces estoy hablando de una turbina aeronáutica. Si yo después de esta salida, de este eje, mejor dicho, aquí, en este eje, yo pongo un generador eléctrico, entonces el motor mío no es aeronáutico, es un motor para la generación de energía eléctrica. Pero el concepto termodinámico es exactamente lo mismo. Bueno, hemos hablado un poco de termodinámica, un poco de motor aeronáutico, pero por favor identifiquemos bien qué elementos estamos estudiando. Tobera, compresor y turbina, que son las tres aplicaciones, no digo las únicas, pero las más importantes que ustedes van a ver en el teórico. A lo mejor el profesor de práctica les da un ejercicio de otra aplicación, bueno, lo verán con él. Entonces, con esto terminamos, porque después lo que sigue es todo un tema de formulerío acá. Y después vamos a ver estas cosas que ya son, ya como ustedes ven aquí, ya vamos a empezar a trabajar con otros diagramas. ¿Se acuerdan que yo les dije, ya no vamos a trabajar tanto con el diagrama presión-volumen, sino con temperatura-entropía?
pero esto lo vamos a ver después. Entonces, si no hay otras preguntas, terminamos aquí. ¿Mm? Ustedes dirán. Muchas gracias, profe, se entendió bastante bien. Bueno, Muchas gracias, profe. trato de ser lo más didáctico que pueda a una materia nueva de ustedes. Bueno, muy bien. Entonces nos desconectamos y nos estamos viendo, o mejor dicho, la clase que viene, como les decía, van a tener con el ingeniero Ariel Vallenuevo, que es el profesor de práctica. Nos vemos, Hasta profe, luego. buen fin de... Chao, igual.